Cefe, mi buen amigo, Compañero, compañero, mucho gusto, bienvenido. no, el gusto es mío volver a estar aquí contigo, pero ahora en un nuevo proyecto, güey. Nuevo proyecto, güey, que cuéntale a las personas que nos están escuchando, porque bueno, nos conocen ya con el podcast del Mamalón, fue el primer podcast que hicimos y que seguiremos Empezamos siendo, o sea, esto no significa que nos salimos, simplemente es otra cosa, con otra idea. otras Vamos a ver ideas, cómo nos va. y a ver cómo nos va, y pues dar ese nombre, güey, oficialmente el nombre, güey, Pues, paradoja, güey. La Paradoja La paradoja, Podcast, güey. güey. Van a decir, por qué la paradoja, güey? Güey, pues es un tema, güey, que a mí, o sea, la paradoja, la palabra paradoja, güey, me gustó mucho, güey, porque la escuché hace años, güey. Hace años escuché esa palabra en una serie, güey, en una película, güey. Que igual y la conoce, no sé, güey, que es 12 monos, güey. Fíjate que no he tenido la oportunidad Bueno, de verla. te la recomiendo un chingo, güey. O sea, ya sea la serie o la película, güey. Ahí se usa mucho la palabra paradoja, güey. Y la escuché, güey, me gustó, investigué, vi varios significados, bueno, no varios significados, o sea, significa algo, pero los usos, ya sea matemáticos, filosóficos, güey, de todo, güey. O sea, lo pueden usar en varias, por ejemplo, ciencias, güey, cosas así, güey, que... Es que fíjate, cuando me dijiste sobre, porque bueno, como siempre discutíamos sobre los nombres para este podcast, la paradoja, güey, luego busqué ya el significado y fue algo como que wow. Y luego ya viendo más a fondo de que es una paradoja en Ajá. sí, güey, y viendo todas las teorías dije, Güey, es eso, güey, güey, sí, es eso, que güey. entra todo, güey, y es algo que te pone a pensar, güey, y es por eso que creamos este proyecto, porque, o sea, no queremos, o sea, lo que queremos lograr con este proyecto es, pues, ya sea investigar, debatir teorías, debatir, no sé, cosas que puede ser que nos nutran o conocimiento general, si se podría decir, güey, que es algo que podría interesarle a mucha la gente, güey, yo creo, güey. Sí, y sobre todo, bueno, si nos vamos a la definición en sí, que es una paradoja, güey, pues es irte a lo contrario de la lógica, güey. Algo que va en contrario a la lógica, algo que dices Que de al final que de es cuentas, imposible que pase o que cómo pasa eso, o güey. cómo pasa, y al final de cuentas, con cualquier tema que vayamos a tocar, güey, en un debate, pues siempre vas a ir en contra de algo, güey. O sea, son las perspectivas, güey. Eso creo que involucra muchas cosas, güey. De que depende de la perspectiva, güey, de cada persona, güey. Y cada Ajá. quien va a tener su resultado diferente, güey, yo creo, güey. Y ahora, pues con este nuevo proyecto, pues vamos a dar hincapié a lo que es el nombre del programa. De bueno, pues así como se llama la paradoja, vamos a dar en este primer capítulo, dale, pues sobre Sobre paradojas, güey. paradojas o Sobre sobre paradojas, güey. qué es, vamos a pues tratar de explicarles algunas que hemos escuchado, que sabemos. Y vamos a pues a crear teorías, güey, ya sea de películas, de no sé qué, a ver qué sale. Pero vamos a empezar, o sea, ¿qué es la paradoja, güey? Paradoja, yo vi algo en contra de la lógica, güey, como lo discutimos ahorita, güey. Ujú. Que a veces dices tú, a la madre, güey. O sea, hay cosas que te pones, ya cuando te pones a pensar, cuando ves una paradoja, güey, dices tú, ya sí te pones, ay, güey. Güey, es que eso es Está algo que cabrón. me gusta, güey, porque te pone a pensar y te pone a crear de que una solución, pero es lo que es la paradoja. No puedes llegar a encontrarle un fin En fin, exacto. porque es lo que es la paradoja, es algo en contra de la lógica y es algo que tu lógica no va a poder procesar o va a encontrar un sinfín de que no es esto, Sí, va a pasar esto, no, pero va a volver a pasar esto y esto y esto, porque y ahí es donde se genera la paradoja, porque es algo que yo creo que también se puede ver como algo que no tiene fin, güey, o sea, que lo vas a ver y vas a seguirle y es vas a simplemente volver a lo mismo, güey. para poder reflexionar bien. Ahora, vaya, una de las paradojas que a mí me llamó la atención fue la paradoja de Teseo, güey. Ujú. Que si ya nos vamos a la historia un poquillo breve, güey, pues es Teseo que sale con su barco, su tripulación y todo. Ajá, Pero durante el viaje, güey, obviamente se va desgastando todas las piezas, güey. Así ok. que, pues van renovando de que, bueno, vamos a quitar aquí, vamos a modificar allá, bla, bla, bla. Y la paradoja es esa en sí, güey. Cuando llegan ya a su destino es como que, bueno, es el mismo barco Con desde el que que partieron. salieron, güey, pues no o sea, si te pones a pensar, güey, pues no podría ser, güey, pero o sea, ahí es donde entra de que, pues te pones a pensar, no, o sea, yo en lo personal yo diría de que no creo que sea, güey, el mismo barco, güey. Pero, pues sí,
se le queda el nombre, güey, y llegan de que o sea, este es el por barco, el nombre, pues es el mismo, ¿verdad? Ajá, el nombre güey. es el mismo, pero no es el mismo barco debido a que ya tuvo modificaciones, güey. O sea, por el simple hecho de que, bueno, pues no es la misma pintura, no son los mismos remos O o no sé clavos, qué güey, que no se sé. utilizaron. Por Hay un ejemplo, cambio. yo escuché ese, pero por ejemplo, de una manera diferente, o sea, de que era una, por ejemplo, una colonia que tiene ese barco que era, por ejemplo, famoso, güey, y lo tenían como de exhibición, güey. Pero por los años o por el tiempo se iba pudriendo la madera, entonces iban reparando ese barco Ajá. como de forma de que pues mantenerlo ahí. Pero ya pasando los años, güey, pues cambiaron muchas maderas, tablas, cosas de ese barco. Por lo mismo de que pues que está echado a perder. Entonces al final dicen de que entonces ese no es el barco. Porque han cambiado todas las maderas de ese barco. Entonces Exacto. decía, güey, y aquí es donde entra la paradoja, güey. Si con la madera podrida o que cambiaron, güey, hacen otro barco idéntico, güey. ¿Cuál es el original, güey? El que construyeron con con la madera del primer barco, güey. Ajá. O el barco que estaba ahí puesto, o sea, el que decían de que este es el barco original, Pues güey. es que es el puesto, o sea, vuelvo a lo mismo. Ya cualquier modificación ya no es el mismo, güey. O sea, ya entra de que no es, o sea, ya se cambia, ojo, güey. y todas estas paradojas, güey, en sí las puedes utilizar en la vida. Es por ejemplo, una persona, una misma, güey. Si en un año, por ejemplo, vamos a hablar 2019 a 2020, si en el 2019 tenía una mentalidad y en el 2020 es otra, ya no es la misma persona al final de Ujú. cuentas. O sea, sí, es el mismo ser, es el mismo nombre y todo, pero siempre, yo creo que siempre va a haber un cambio. Es un poco imposible que siempre seas la misma persona, porque siempre va a haber un cambio, por más chiquito que sea, es un cambio, güey. Ajá, Y ya exacto. no eres el mismo. O sea, Pues sí, o sea, pero ahí yo creo que ya entraríamos en un tema, pues como te digo, güey, de perspección, güey, la perspectiva, güey, de cada uno, güey, de que si es o no es, güey. Y ahí es donde yo creo que las personas es donde debemos de entrar de que a filosofar, güey, nosotros mismos, güey, y ponernos a pensar y crear nuestras propias teorías, güey. Y pues, o sea, no quedarnos a esperar de que qué opinan los demás, güey, me explico, güey. Yo creo que eso de la paradoja, sí. güey, es algo que nos pone a pensar, güey, y ya crea podría decir, algún criterio de cada persona para crear sus propios, pues, pensamientos o... Sí, exacto. A mí me gusta la frase que decía de que mucho, si me conociste hace un año, pues Ujú. mucho gusto, ya soy otra persona. Ok. O sea, dando a entender eso de que, güey, pues en un Que año puedes cambiaste, güey. cambiar. Pues Yo puedo obviamente. decir, si una persona, no sé, no me ha visto dentro de 5 años, Ujú. hace 5 años que no me ve, yo sí es como que, obviamente no me voy a presentar de que, mucho gusto, soy la... No, Sí, pues ya sabe claro. quién soy, ¿verdad? Simplemente decirle, no, o sea, yo, totalmente mi mentalidad de hace 5 años, o la de ahorita es otro nivel. O sea, que ya cambiaste y que espere o que tú esperas un trato diferente a como le... O sea, o que él espera un trato diferente de tu parte, güey, o que... No tanto un trato diferente, simplemente de que ya no era el niño mequillo de antes, de que no hacía nada, o sea, de 5 años para acá, O sea, como un empezar de cero, güey, o algo es así, un güey. empezar de cero, es volver a, no puedo decir que volver a ser otro, pero sí es cambiar tu mentalidad. Por ejemplo, yo antes no hacía nada de montañas, no me gustaba hacer cosas nuevas o algo así, siempre era de que estar encerrado en un cuarto. Bendito Dios me dio eso entrenamiento para esta cuarentena, sí, porque si no, no. Ajá. Pero pues de 5 años para acá sí es como que no manches. O sea, Sí, hay, un hay cambio. personas de la primaria que de repente nos vemos ahí por cualquier convivio de que, oye, vi que ahora haces montañas, ¿qué onda? ¿De dónde salió eso? Y Sí, dije, ¿cuándo pues, empezó, güey? ¿Por qué? ¿Por qué te ¿y por surgió, qué güey? surgió? Y ya dentro de que no, estuve en una secta y, no se crean. Una secta, güey, bicho. Pero sí, o sea, Sí, te cambias la creo, güey. persona, si te creo, yo también, sí cambias la perspección de que pues no siempre puedes ser la misma persona, o sea, llega un punto donde vas a cambiar. Ujú, claro. Así que no sé tú qué paradoja en Pues sí mira, te llamó la atención. hubo una que sí me puso a pensar mucho, güey. Bueno, no mucho, o sea, la escuché varias veces y todas tenían diferente forma de explicarle esa paradoja, güey. Ajá. Y encontré una, güey, que fue como que la que más, o la que más me sirve, podría decir, o sea, la que más le entendí, o sea, creo yo, güey.
Que era de que, por ejemplo, güey, si dividimos todos los libros, güey. Perdón, es la paradoja de Russell, güey. Ajá. De que si, o sea, todos los libros del mundo, güey, los juntamos y los dividimos en dos grupos, güey. O sea, los ponemos en dos estantes, güey. Y en un estante, perdón, güey, ponemos todos los libros que se autonombran, o sea, que se ponen a sí mismo como una referencia. Por ejemplo, podrían ser de que todos los libros de matemáticas que dicen de que, pues, regrésate al capítulo 2 donde hablamos de este tema, que no sé qué, ahí se está como que refiriéndose a sí mismo, ¿me explico, güey? Sí. Bueno, y ahí lo ponemos en el estante, no sé, número 2, güey, el estante 2, güey. Y en el estante 1, güey, pues podrían ser de que, no sé, novelas donde no se hacen referencia a sí mismo, güey. Ok. Entonces, el Russell, güey, el creador de esto, güey, crea otros 2 libros, güey. Uno, güey, nombrando los nombres de todos los libros que se autorrefieren. Ajá, güey, se refieren a sí, no sé cómo decirlo, güey. O sea, que se autorrefieren a sí mismos. Ajá, que se autonombran, güey, ponle, güey. Y ya, entonces crea ese libro, güey. Pero entonces en ese mismo libro se va a poner el nombre de ese libro. Ponle, este libro se va a llamar, no sé, los libros que se autorrefieren. Y ya, güey. Y entonces se va a poner ese mismo libro en ese... O sea, el nombre de ese libro en ese mismo libro. Okay. Y se va a poner en estante número 2, güey. Porque cumple con las especificaciones, güey. De que es un libro que se autorrefiere. Entonces va en el número 2, güey. Entonces vamos al estante número 1, güey. Que ahí va a crear otro libro con todos los nombres, güey, de todos los libros que no se autorrefieren. Entonces, pero en el último se va a poner el nombre de este libro que se llama Libros que no se autorrefieren, güey. ¿Me explico, güey? Entonces lo pone, güey. Pero cuando lo pone, güey, dice, hey, espérate, este libro no puede ir aquí, güey, porque se está autorrefiriendo, güey. ¿Me explico? Sí. Entonces hay que borrarlo, güey, y pasarlo al otro. O sea, digo, hay que pasarlo al otro, güey. Ok. Entonces, lo pasan al otro, güey. Pero entonces, al momento de pasar ese libro al otro estante, al estante número 2, güey, pues deben de quitar el nombre de este mismo libro porque ya no está en el estante número 1, güey. ¿Sí me estoy explicando? O sea, creo que está muy... Ajá, entonces, pues lo borran y lo cambian. Pero entonces si... O sea, ese libro va a estar cambia. Ajá, exacto. Ahí es donde entra la paradoja de Russell, güey. De que, entonces, ¿en qué estante va? O sea, es que siempre va a haber un cambio y es donde digo que llega a un finito. O sea, de que es algo que te va a traer... De que algo fuera de la lógica, o sea, sí podría decirse, güey. Entonces es algo que él dice, güey, que es algo finito, güey. ¿Y cómo pondría, o sea, por ejemplo... Bueno, infinito, ya está, perdón, dije finito. Ya infinito. Está ahí, pues, la explicación en sí, lo de Russell. ¿Y cómo lo pondrías en un ejemplo? Por ejemplo, yo como te dije, la paradoja de Teseo con la vida real en sí, ¿cómo lo pondrías tú en una situación como que real? En una situación como que real, una paradoja, o sea... O sea, utilizando eso mismo de que, güey, pues no puedo estar aquí porque, pues, esto. O sea, igual que el libro, al final de cuentas. O sea, es que podría abarcar de que ahí el Russell lo manejaban mucho con cosas matemáticas, güey, que era como que una paradoja de los matemáticos. ¿En qué se refieren, güey? En todos los tipos de fórmulas y cosas así que usaban los matemáticos. Entonces, los matemáticos eran los que... como que se les quedaba así, de que no puede ser. De hecho, esta paradoja la estuvieron como que quitando, no la tomaban en serio, decían que esto es, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no la tomaban, sí, pues es bullshit al final. Ajá, decían que era, o sea, sí, güey, pero ya después, creo que 20 años después, no me acuerdo bien qué siglo era, güey, llegó de que otro que intentó con esa misma paradoja, pero ya había visto que Russell, güey, 20 años atrás, güey, de que ya la había mencionado, güey. Ajá. Entonces, pues fue donde se fue creando y ya fue que, oye, no, si esta cosa tiene algo, güey, o sea... Sí tiene algo de reflexionar, es lo bonito de eso. Y ahora, uno de los mejores, pues, paradojas, teorías y todo, creo que a mi parecer a las películas que he visto y series y todo, Dark se lleva por encuentro a muchas. Sí, güey, o sea Dark habla de muchas cosas, güey. Es una joya, güey. Ya me las terminé y quiero volver a verla otra vez, pero para ya ver la seguida temporada 1, 2, 3 sin pasar un año de espera, porque
ese año de espera es como que ya no cabrón, entendí, güey. ya no entendí. Y esto lleva a los viajes de tiempo, güey. Que crea muchas paradojas también, güey. Que, por ejemplo, ¿qué podría, o sea, para ti en un viaje del tiempo, güey, qué podría ser una paradoja, güey? Pues es que simple Es que hay hecho, muchas teorías, güey. o sea, el viajar al tiempo es una cosa súper extensa, que en este caso lo hacía como para evitar un accidente de Ajá. futuro. Cuando hay veces que viajas usas el viaje de tiempo para arreglar algo del pasado. Ajá. O sea, ya dependiendo de muchas cosas en sí. Pero ¿por qué eso harías? mismo puede, o sea, de que si tú dices de que, va a pasar No, esto, puede güey. ocasionar un... No, espérate, de que por ejemplo, como es lo de Dark, güey, que dice que va a explotar, güey, lo de la cosa nuclear, güey, de la Ajá. planta, güey. Y dice, güey, tengo que regresar al pasado, válgame la redundancia, güey, a arreglar algo, güey. Entonces regresa, güey, pero porque él regresó y trató de arreglarlo, es el causante, güey. Verga, güey, puede ser un spoiler, güey. No, ya pasó 6 meses. O sea, ya pasó 6 meses. Ya si no viste Dark, pues ya no es mi Bueno, problema. no es Dark, güey. No es Dark, es volver al futuro, Sí. güey. Que regresa, güey, al pasado, güey, a tratar de prevenir eso, güey, pero las acciones que él hizo en el pasado fueron causantes, güey, o que pueden ser causantes de que por eso vaya a ser el fallo de la planta, güey, en el futuro, güey. Entonces ahí es donde entra la paradoja de que tengo que regresar o no regresar, o qué se hace, o sea, porque se hace un círculo, güey. Es que perdón, güey. ahí lo que hacía la serie fue que, bueno, siempre hay un nudo donde ahí es donde empezó todo. O sea, no es tanto que yo regresé al pasado ni nada. Ujú. No, fue algo, un nudo que creó todo. Que ahí ya es donde entra todo. Y es mm, vaya, lo que va a causar que regreses al pasado. Digo, ahí sí lo supieron manejar más o menos, pero hay otros casos donde se supone que no debes de hacer ningún cambio en el pasado porque vas a crear O sea, puede ser otro algo, futuro. ajá, güey, diferente. Es por ejemplo, o sea, yo ahorita mismo uso una máquina de tiempo y viajo al pasado. Ok. Si algo pasa en el pasado, yo ya no puedo regresar a mi presente porque ya no va a existir. O sea, ya Pues, es otro universo, se Güey, puede o decir. simplemente hiciste algo, güey, pero ese algo mató a tu yo del pasado, güey. Desapareces ahí mismo, güey, o te puedes regresar a tu, o sea... Y ahí es donde entra, pues, otras teorías de viajes en el tiempo, como puede ser lo de Avenger, güey, que nunca es el mismo... Es lo que te digo. Que o es sea, otro, puede ser otro universo, güey, otro... fíjate, no sé cómo me explicarlo, voy a güey. ver muy ñoño aquí, pero una de los que más me gusta es Flashpoint. Flash. Ok, sí. ¿Sí la has escuchado o no? Sí lo he escuchado, güey. O sea, lo que hace Flash es regresar al pasado, sí, como mamá. Regresar para salvar a su mamá. Y lo hace, Ok. lo logra. Sin embargo, ¿eso qué causó? Causó un flashpoint, que lo que te digo, o sea, si haces un cambio, vas a Va a crear cambiar otra mucho, cosa. ajá. E hizo un desmadre total con todo el universo en el futuro. Y de hecho entra un meme de que, oh, Barry, ¿ahora qué hiciste? Porque hizo un cagadero, güey. O Ok, sea, ok. el Guasón, resulta que ya no era el Guasón. Ahora era una mujer que viene siendo la mamá de Batman. A la madre. O sea, güey. así cambió todo. güey. Batman se convirtió, o sea, ya no era Bruce Wayne. En ese universo, Ajá. Bruce Wayne fue el que murió, no los papás. Entonces, ¿quién Así era? que como mataron al niño enfrente de los papás, Marta, la mamá, se vuelve loca de ese trauma, güey, Ok. y se vuelve en el Guasón. Y el papá se vuelve más vengativo. O sea, Ok. no es como Batman que, bueno, justicia, no vamos a matar, no. No, este vato es, vamos a matar. El que sea, güey, parejo, güey. Sí, o sea, es cazar aquí. Y a causa de todo eso que Mujer Maravilla también se vuelve mala. Ok. Y No, es o un sea, show. Volteó todo, güey. Volteó totalmente todo. Y es que te pones a pensar y dices. Y luego ya como que en una escena la mamá habla con Barry de que a veces las cosas tienes que dejar que pasen. Ajá, o sea, güey, no tienen que pasar. tienen güey. que pasar sí o sí. Y es cuando me pregunto, ¿tú crees que ahorita en la actualidad ya haya viajes de tiempo? Yo te quiero hacer esta pregunta, güey. Si existiera, o sea, tú ahorita puedes hacer un viaje en el tiempo, güey. O sea, ¿a dónde irías? ¿Al futuro? ¿Al pasado, güey? ¿Y qué harías, güey? ¿Tengo que usarlo sí o sí? Porque mi mente sería no. No, pues, no, o sea, no iría, güey. No, porque... Bueno, si te dice sí, güey, escoge uno, güey. A huevo, si no, te mueres aquí, güey.
te mato, güey. Pues creo que iría al futuro. Porque se me hace que hay menos. Puedo crear menos problemas que ir al pasado. Imagínate el pasado, no sé. Entrar a un lugar que no debía de entrar, güey, y ya con eso causó una explosión en el futuro nuclear, no sé. Güey, pero es que es lo mismo, o sea, tú puedes, bueno, no es lo mismo, güey, pero, por ejemplo, tú vas al futuro, güey, tú vas a ver cosas, güey. Es, por ejemplo, si alguien, antes de que existiera, o sea, no sé, antes de que existiera Facebook, güey, o sea, y yo viajo al futuro y veo Facebook y que es un éxito, güey, y regreso y yo creo Facebook, ya no es el mismo vato, ahora soy yo, güey, ahora sí, pero ahí está va a en tu cambiar mente todo, de güey. que, bueno, si vas a viajar, de que, pues no cambies, o sea, sí, ya viste el futuro, pero cuando regreses a tu presente, Te quedas quédate igual. callado, güey. O sea, aunque sepas que Güey, va a pasar no, espérate, exacto. Si vas al futuro, güey, y ves que está destruido completamente, güey, por un, no sé, güey, un proyecto que decían de que no, esto va a revolucionar el mundo con madre, güey, pero eso destruyó todo el mundo, güey. es que ¿Qué haces, güey? tendrías que ser un... Regresas y vas a ser un loco, güey, porque ¿qué vas a Exacto, sí, decir, güey? te vas a volver loco, o sea, esa es la palabra porque... No, es que yo vengo del ¿Cómo, futuro, ¿cómo güey. puedo resolver eso? Y al querer resolver eso, capaz si tú fuiste el causante de esa cosa. Exacto, güey, es lo mismo de lo de Darwin, y ahí es donde se vuelve la paradoja, güey. O sea, es como que... Y dices, Por ejemplo, en la serie donde te digo y la película donde te digo que escuché por decir por primera vez o que fue donde me gustó mucho la palabra, güey, que es la película y serie de los 12 monos, güey. Ahí mencionaban o sea, decían que era una paradoja, por ejemplo, si ya ibas al pasado o al futuro, decían de que, güey, no te puedes ver, o sea, tu Sí, hay como que yo restricciones. del pasado no te puede ver ni te puede tocar, güey, porque si te toca, o sea, si se tocan o te ve o algo así, se vuelve la paradoja, güey, y se destruye todo, se manda toda la verga. O sea, literalmente es de eso de que pum y ya se fue todo el mundo, güey. O sea, que esa era la paradoja, güey, de que no te puedes, o sea, tú, o sea, si viajas al pasado, tienes que recordar dónde estabas, qué estabas haciendo, güey. Es que Y tienes que volverte un maldito genio, ajá, güey, no, porque- y aparte, por ejemplo, si tú en el pasado estabas en tu casa, güey, y tú regresas y te ve, por ejemplo, ahorita, güey, yo soy del futuro, güey, vengo para estar aquí contigo, güey, pero mi yo del presente, güey, está ahorita en Qué mi bueno, casa, güey, güey. significa que este podcast sí tuvo éxito, güey, Sí, para que güey, estés o sea, haciendo esto. Porque yo soy del futuro, Sí. güey. Y mi yo del presente ahorita está en mi casa, güey. Entonces, si ahorita, güey, mi hermano en la casa, güey, está hablando conmigo del presente, güey. Y yo ahorita voy, güey. Y me ve a mí o sea, mi hermano del futuro, güey, pero me dice que, ¿por qué estás entrando a la casa si tú estás en tu cuarto, güey? Ahí vas a crear otro, bueno, lo que dice esa película, güey, esa, de que ahí vas a crear otro problema como de un que... flashpoint, digamos. De que sí, güey, algo así, güey. Y va a ser como que ahí de donde entra la Es como paradoja y se... la película de Harry Potter, de que en el prisionero Ah, de bueno, Azkaban, sí, exacto, Hermione güey. utiliza su reloj o collar, no sé qué Sí, era, es el collar, es un collar, güey. y era de que, y Dumbledore le dice, ya te sabes las reglas, o sea, no te veas. O sea, sí, no la veían, pero por ejemplo, hubo muchas veces donde no era que no la veían, ella aparecía literal, o sea, ella, por ejemplo, en las clases, güey. Pero nadie aparecía al sabía lado. que, Ajá, o sea, ella como quiera calculaba todo, Los tiempos, pero es un güey. genio, vuelvo a lo mismo, tienes que ser un genio Ajá, para poder controlar el calcular viaje, y todo eso, güey. donde, porque Ron decía de que, tú no estabas aquí hace Ajá, un segundo, ¿cómo de que no? Aquí llevo todo el tiempo. Sí, ya estaba jugando Among Us, güey, la chava, a partir de ahí, ¿cómo de que no? Aquí estuve, no. Y el vato ¿Quién está es tonto, el- güey, o sea, está tonto y dice, bueno, pues a lo mejor y sí. Con que estuviera Pero al lado de volvemos él. de que, o sea, tienes que ser vuelvo a lo mismo, tienes que ser un genio. Yo no haría un viaje de tiempo porque sé que algo haría mal, Ok. pero sí. Y hay otra cosa, una de las teorías que leí, vi, escuché hace poco, es por ejemplo los ovnis. Ah, ok. Vi la teoría de que, güey, ¿qué tal si los ovnis? Ya te la dije, perro. No, Esa pero es yo mi la había teoría, escuchado todavía güey. antes, güey. O sea, yo ya la había escuchado antes. Ok. Si no estoy mal, creo que hay un documental de Netflix. Donde, güey, ¿qué tal si los ovnis son seres humanos simplemente que Viajando. evolucionaron y están viajando en el tiempo, güey? Güey, yo había generado esa teoría porque yo había visto de que había dos documentales, güey. Ya ves que hace poco, güey, salió de que la NASA, güey, o no el Pentágono fue, perdón, güey, de que, o sea, reveló información de que han visto ovnis, güey. Que ovnis es objeto volador no identificado, no tiene que ser un extraterrestre, güey. Ajá. Entonces,
Y luego vi otro documental, güey, de viajes en el tiempo, güey. De que, o sea, no un documental, es de que un chavo, güey, que según viene el futuro y la madre, güey. Entonces yo empecé a crear una teoría, güey, de que pues son, o sea, un ovni es un objeto no identificado, güey, que no saben qué, ni de dónde proviene, ni nada, güey. Y luego en el documental, el chavo que decía que venía del futuro, güey, él decía que pues, en el futuro de no sé cuántos años, los viajes en el tiempo son comerciales, güey, y no son caros, o sea, que mucha gente puede acceder a viajes en el tiempo, güey. Pero él no explicaba cómo eran los viajes en el tiempo o qué hacían en los viajes en el tiempo, güey. Entonces yo creé, o me imaginé, o creé esta teoría, güey, que los ovnis, güey, son naves que son del futuro, güey, pero son O sea, los viajes en el tiempo, pero por turístico, lo mismo, ajá, turístico, en el sentido de que no cambia nada, o sea, no llegan a la Tierra a tratar de cambiar algo, o sea, como que ellos tienen su propio protocolo, güey, de que hey, vamos a hacer un viaje en el tiempo, güey, pero vamos a estar en el aire, güey, nada más para que vean de que cómo es la civilización, no sé, en el 2020, güey. O digamos sea, que somos el museo de ellos. Ajá, ándale, algo así, güey. O sea, como ahorita o sea, como ellos saben de los que no queremos hacer cambios en la Tierra, o sea, en el que afecte el futuro. Entonces vamos a hacer eso, güey, pero vamos a pasar de que bien pinche Sí, lejos, güey. Si ven, van a hacer un punto blanco, güey, y el que lo vea lo va a mandar a León, güey. Exacto. O sea, fíjate, no lo había pensado así, pero sí está cañón. Y bueno, mucha gente cuando ve esta teoría dicen, ay, si ya existieran hubieran arreglado muchas cosas, por ejemplo, el virus y bla, bla, bla. Pero es que y es que y volvemos, si pero no puedes hacer cambios. y si ya, no, espérate, es que puede ser contraproducente. Si haces ese cambio, güey, ¿cómo no sabes que vas a crear algo peor, güey? O sea, que vas a hacer un cambio más, o sea, que va a empeorar las cosas, güey. O sea, ¿qué tal si ahorita, o sea, si esto que está pasando tiene que pasar, güey? Porque ya ves que pasó esto lo de la pandemia, güey, y se limpiaron de que unos mares, ríos, güey, de que se mejoró muchas Es el cosas, güey. equilibrio. Ajá, entonces, si alguien dice de que no, o sea, no sé, por ejemplo, no quiero decir nada que puede perjudicar a personas, güey, que causen enojo, güey. Pero de que no, yo quiero regresar al pasado, güey, porque no sé, güey, le pasó algo a mi hermano, güey. Y no, o sea, quiero prevenir que él se infecte, güey. Entonces regreso, güey. Yo traigo la cura de que para que no se infecte nadie, güey. Entonces el virus, en lugar de durar lo que llevamos de que 7 meses que llevamos ahorita con la pandemia, güey. Y no, dura un mes, güey, porque traje la cura, güey. Pero entonces, güey, ya no se limpiaron nada, güey. Entonces eso puede generar, güey, que Pues, cree un problema más natural, güey. Y o sea, se lo vaya único más que todo a la fregada, güey. exacto, o sea, hay cosas que tienen que pasar. Ujú. Y creo que, si no estoy mal, esa es una de las filosofías de Schopenhauer. Ok. De que tú déjate de la voluntad, o sea, nunca te crees un mundo lleno de No rosas te ni creas eso. el dios, güey. O sea, nunca crees estas ilusiones de que todo está bonito y todo, Ujú. porque cuando viene la decepción te vas a ir al vacío Al y no vacío. no vas a soportar eso. Y es como que, pues sí, o sea, hay cosas que tienen que pasar. Sí, güey, y aparte, pues, existen muchas paradojas, o sea, que paradojas pueden ser de que, pues, teorías, güey, o sea, cosas que pasan o que te dejan pensando, güey. Y que, bueno, pues es una palabra que creo que la misma paradoja, güey, es una paradoja porque nunca va a tener fin, güey. O sea, siento que es algo que te va a tener pensando todo el tiempo, güey. Y va a seguir, y va a seguir. Y van a crearse muchísimas más paradojas, güey. Que simplemente ponernos a pensar, güey, y analizar las cosas, güey. Es que ¿O qué opinas, güey? son temas sin fin. Es que cualquier cosa en sí puede ser una paradoja, porque la misma definición te lo dice. Y a lo mejor ya hemos dicho muchas veces la palabra, pero pues es algo en contra de la lógica, y en sí hay muchas cosas que puedes decir que ¿por qué? O sea, no necesariamente Sí, tiene o que sea, ir así. Una oración simple de que el restaurante está vacío porque hay mucha gente, güey. Simplemente eso es una paradoja porque es algo que va en contra de la lógica. ¿Cómo puede estar vacío si hay mucha gente, güey? Me explico, güey. O sea, vi también de que una paradoja puede ser cualquier cosa, güey. Sí. Como esa oración de que el restaurante está vacío porque hay mucha gente, güey. Eso es una paradoja porque el significado de paradoja es contrario a la lógica, Sí. güey. Eso no es lógico, güey. No puede estar vacío si hay mucha gente, güey. Exacto. O sea, Ahora, te voy a regresar ahorita a la pregunta que tú me hiciste. Si a ti te dicen viajas en el tiempo, pasado o futuro, hijos. Es en el tiempo pasado, futuro. No sé, güey. Yo creo que
que sí, o sea, creo que nosotros dos compartimos esa idea No. de estar conscientes de que no podemos hacer un cambio, Es que yo güey. creo que iría al pasado, pero para ver algo que nadie sabe, güey. Pero no haría nada, güey. ¿Me explico? O sea, pero estoy tratando de buscar un ejemplo, güey. De que, por ejemplo, que hay teorías conspirativas de que, no sé, en este año pasó esto aquí, pero no hay pruebas, güey. Cosas así, güey. Y que yo quiero bajar nada más para ver, güey. Para ver si sí es cierto, güey. Y ya regreso, nunca, no digo nada, güey. Pero, o sea, que quiero saber de que, sí. nah, hombre, esa teoría es... O sea, no, yo Es estuve ahí, bullshit. güey. No pasó nada, güey. ¿Sí me explico, güey? Sí, sí, sí. O sea, de que... Pero no sabría decir... O sea, estoy tratando de acordarme de que un caso que digan de que... "Ey, se dice, güey, que en el año no sé cuántos había Bueno, esto, güey". ¿tú crees que sí? O sea, si existen o no existen, ya, pues X. ¿Crees que debería de existir el viaje en el tiempo? Es que mira, si llegaran a existir en un futuro, como mi teoría lo dice, yo digo que sí, güey. ¿Por qué, güey? Porque yo creo, güey, que tenemos que ver para el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro, güey. O sea, yo creo que lo que hagas, güey, tienes que ver el pasado, pero, o sea, no para quedarte estancado, o sea, para analizar los errores del pasado y no cometerlos en el futuro. O sea, yo creo que por eso pasan muchas cosas. O sea, yo creo que tenemos que rezar de que qué pasó en las guerras, güey. O sea, por qué se causaron, güey. Ver cómo fueron las reacciones, por qué se causó esa guerra y analizarlo acá y no cometer esos mismos errores. O sea, yo creo que si hay viajes en el tiempo es de que, a ver, ¿qué hicimos mal? O sea, no sé, en el futuro, güey, hay otra pandemia, güey. Pero- De que hay que analizar o sea, regresar al 2020, güey, ver cómo actuó la sociedad para no actuar o sea, no actuar de esa misma manera en la pandemia del futuro, güey. O sea, como que regresar al pasado, analizar qué fueron los errores que cometimos, güey. Pero ahí factor, ¿cómo haces cambiar la mentalidad de todo un mundo para de que, oigan, no hay que hacer estos mismos errores? Porque incluso nosotros No, podríamos... porque es la historia, güey. No es como que lo vas a inventar. O sea, no es como... Es algo más creíble porque es algo que pues va a estar plasmado en algo, ya sea en la computadora, noticias. Pues sí, pero- va a ser más difícil, güey, del futuro al pasado. De que vengo del futuro, güey, pasó esto, güey. No hay que cometer estos errores de que, chinga, güey, ¿qué te voy a creer, güey? No sé, ¿cómo sé que lo que me está... O sea, porque no hay nada... Es que No, en cambio, sí, pero- si es del futuro al pasado, va a ver de que, mira, pasó esto y ya fueron personas... Sí, pero por ejemplo, en el presente nosotros sabemos que en sí la combinación de enfermedades de algunos animales puede causar un virus, güey. Ajá, Y sin embargo, es algo que ya sabemos en sí. ok. Pero pues no todo el mundo tiene el intelecto como para reflexionar eso. Y los mercados de China lo que más tienen son animales contaminados que están enjaulados todos en el mismo lugar. Bueno, pues eso sí ya O sea, por eso es te digo, de o sea, salubridad, güey, de qué cultura, ¿Cómo cambias güey. la cultura de todo el mundo? Porque sí, a lo mejor gran Pues ya, persona... creo que hicieron algo, güey, o sea, creo que ya prohibieron ciertas especies, güey, pero quién sabe Pero, si se haga caso, ¿verdad? O sea, pero- porque yo vi el documental sobre... Justamente vi un documental de pandemia, Ok. antes de la pandemia, y lo decía Bill Gates, Ok. sí, es de Microsoft, ¿verdad? Sí. Él decía de que, o sea, hay que estar preparados para el próximo virus porque yo estoy seguro de que próximamente vamos a tener una pandemia. Me dijo, ¿por qué? Por los mercados de esto y esto y esto. Daba las explicaciones y yo de que, madres, o sea, este vato latinó. Ya venía Porque del fue futuro. hace un año el documental y todo lo que dijo, y él decía, hay que analizar mucho a China, sobre todo por sus mercados, tanto mercado negro como mercados normales, porque y hacían las tomas, güey, de repente veías monos con puercos, con murciélagos, y dices tú, qué pedo, y toda la sangre de todos ellos, al final crea algo. Iba a crear algo. Y él dijo, o sea, ya estamos haciendo como que pruebas, análisis en las cuevas de murciélagos porque creemos que un murciélago es más probable a que tenga un nuevo virus Neta, güey. que no podemos controlar. Bueno, pues necesito que me mandes ese comentario, güey, porque se ve... No, yo lo dije, este vato supo que iba a ser en Él China, sabe cosas, güey. supo que iba a venir un murciélago, güey, dices, ¿qué pedo? Y el vato dijo, siendo sinceros, ahorita no creo que tengamos la tecnología para combatir un virus totalmente desconocido. Y sí, llegó un virus totalmente desconocido que pues no estábamos preparados. Y no, todavía no lo estamos Pues, en sí, está en proceso. Está en proceso, güey, de análisis. Lo que sí me da Tercera risa era etapa, todas las güey. personas cuando veían una película que, ay, en esa película nombró coronavirus. Y yo, güey, coronavirus es un nombre científico que ya lleva desde años, o sea, eso es otra cosa.
Pero este vato sí se pasó en decir de que no, O en sea, China, exactamente, güey. murciélago, o sea, dijo las palabras mágicas y yo, que a la torre. Ese vato tenía información muy clasificada, güey. Pues es Altos Bill mandos, Gates, güey. güey, ese vato. Igual y él la creó, güey. Dijo, voy a crear esto. Y luego creamos una vacuna que se venda por, aunque sea $1, güey. Igual y era con esa intención, güey, como los de China que aprovecharon y compraron las empresas de ahí mismo, güey, Pinche, para un genio, adueñarse de todo, güey. un genio, güey. Sí se pasó de lanza ese pinche vato, güey. Pero sí. Bueno, creo que con esto Güey, es que creo que una paradoja, güey, siempre vamos a tener de qué hablar, güey, siempre, güey. podemos seguir 5 horas hablando simplemente de los viajes de tiempo, Y güey. es por eso que decidimos, y yo, poner este nombre, güey, porque creemos que es algo que no va a tener fin, güey. Yo creo que de aquí podemos sacar muchos temas, güey, que van a seguir. Ahora, no siempre van a ser teorías y todo Sí, eso. no, O sea, le vamos a mezclar tanto de cosas, muchos temas, güey. sí, económicos, políticos, negocios, lo que quieran, porque al final de cuentas, pues, Esto es podemos para aprender, debatirlo, güey. Yo sí. creo que es algo para que nos pueda nutrir a nosotros mismos, güey. O sea, porque, o sea, nos vamos a poner a investigar, güey, a checar, güey, de todo, güey. Pues para dar una mejor información, güey. Y aparte, esto nos puede ayudar como a nosotros personalmente, como si les puede ayudar a ustedes, pues muchísimo mejor, yo creo, güey. de hecho, así que como quiera ahí, pues vamos a estar viendo si tenemos los comentarios de personas que digan de que, bueno, hablen si de este saben tema algo. o algo, o O algo invítenme, que se les no haga sé. curioso, güey. De que, oigan, queremos ver, que quieren saber nuestras opiniones. O que investiguemos sobre algo, güey. Pues lo pueden poner, nos pueden comentar, Porque- güey. no, o sea, no, es que nomás de pensar en los viajes de tiempo dices tú, "Ay, la torre". No, no hay fin, güey. Está ahí sin fin de teorías, güey. Nunca acabaremos, güey, yo creo, güey. ¿Cuál crees que sea como que la más acertada, güey? O sea, la que Mm. tú digas yo estoy súper de acuerdo en esta, güey. Pues mira, yo creo que súper de acuerdo, güey. O sea, O sea, yo estoy con la de, ¿la de pues, qué? no viajes al pasado, güey, porque cualquier cosa, es como la película de Efecto Mariposa, no sé si la has visto. Sí, sí, sí. Pues el vato cuántas veces no regresó al pasado y cualquier cosilla que quería hacer bien, resultaba que eso generaba otra Otro cosa. problema, sí, sí, sí. Pero es que él no controlaba eso, güey. O sea, él de repente le daba la chiripiolca, güey. Ah, sí, está pasado, pero pues también está interesante. O sea, eso sí de estaba que- muy entretenido, güey. Y Al sí. final no me acuerdo qué pasó. O sea, el vato se murió. No, pues llegó, o sea, pues siguió, güey. Llegó a un punto donde. Pues no me acuerdo cómo arregló eso. Bueno, ya después lo checo. Porque sí me acuerdo que hizo todo un cambio y tuvo que sacrificar. Ah, fue eso. Él entendió dónde había un nudo, igual que Dark. Ok. De que dónde estaba el nudo donde puede empezar todo para arreglar todo. Y él entendió que el nudo era cuando conoció de chiquito a la chava que se enamoró. Y le dijo. Y en vez de, o sea, porque todo empezó con un, hola, ¿quieres ser mi amiga? Y pues en vez de eso fue como que regresar para decir de que, oye, te odio, si te vuelvo a ver voy a matar a tus papás y no sé qué, y se asustó y pues se fue. Vaya. Ahí llegó un nudo al final. O pero sea, pues vio no como sabe. que fue el inicio. O sea, ella es la causante. Pero, Ella es la X. O sea, sí, pero como quiera, en el futuro se topan. Ah, ok. O sea, yo creo que como quiera, y a lo mejor luego eso lo hablamos en otro capítulo No, donde repito, el porque destino... sí, güey, o sea, hay muchas teorías. Tú tienes un diferentes. destino al final, o sea, Ya pase ves. lo que pase, hay algo que tiene que pasar Para sin que importar quede- los cambios. Güey, ya está sonando lo del hilo rojo, güey. Eso es otra cosa también que podemos sacar muchas. Ya lo veremos, Mucho ya jugo, veremos güey. dependiendo de qué dice la gente. Pero Bueno, pues yo muchas creo que gracias. hasta aquí el primer capítulo. El primer de- capítulo. Una La disculpa paradoja. por todas las fallas. Como siempre, todo capítulo, todo piloto tiene que tener fallas. Vamos a mejorar. Y esperemos que sea de su agrado y que les ayude en algo, güey. Si les interesa mucho este contenido, güey. Y sí, como quiera ahí nos escriben para cualquier cosa. Insisto, para nosotros todo es retroalimentación. Así que Y está muy debatible, bien. güey. Y debatible. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Gracias. Chao.